Hola chicos, esta noche comenzamos con la unidad absoluta que fue el Homo neanderthalensis. Nuestros primos inteligentes, incomprendidos y locos que no sobrevivieron a la edad de hielo. Lo hicieron en banco. Desde su fuerza monstruosa hasta su sorprendente cultura. Los neandertales no eran solo hombres de las cavernas. Eran ratas de gimnasio de la naturaleza con un don para la decoración de interiores. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Si hubieras entrado en la Europa de la edad de hielo de hace unos 80.000 años, probablemente te habrías congelado en 30 segundos. Pero antes de que eso sucediera, es posible que vislumbres a un neandertal, el homínido máximo local y posiblemente la única criatura en la Tierra que parecía capaz de vencer a un mamut en un combate de lucha libre. Los neandertales no solo eran diferentes de los humanos modernos. Fueron optimizados para el castigo. Imagínese una persona diseñada por un comité de culturistas, ingenieros del Ártico y alguien a quien realmente le gusta mucho tener espacio en la frente. Ese es un neandertal. Empecemos por el cuerpo. Los neandertales eran en promedio más bajos que nosotros, alrededor de 1,62 a 1,68 metros. Pero llamarlos cortos es engañoso. No eran pequeños. Estaban condensados. Cuerpos robustos, enormes cajas torácicas, hombros anchos y una complexión tan robusta que parecía que sus esqueletos habían sido reforzados para trabajos de demolición. Sus huesos eran gruesos, densos y, francamente, estaban sobrecalificados para cualquier cosa que no fueran derribos gigantescos con contacto total. Sus extremidades eran cortas y poderosas, lo que ayudaba a conservar el calor en climas brutalmente fríos. Sus manos eran enormes, con pulgares fuertes, perfectos para fabricar herramientas, agarrar presas o, presumiblemente, abrir frascos de pepinillos que los humanos modernos ni siquiera intentarían abrir. Y luego está la cara. Los neandertales no tenían un aspecto extraño. Nos vemos raros. Sus cráneos eran largos y bajos, con prominentes crestas superciliares que bien podrían haber servido también como saltos de esquí. Sus narices eran grandes y orientadas hacia adelante, posiblemente como un calentador incorporado para el aire helado de la edad de hielo. Sus mandíbulas eran poderosas, sus barbillas básicamente inexistentes y sus expresiones probablemente estaban en algún punto entre ligeramente confusas y siempre listas para una pelea. Pero no se equivoquen, estos no eran matones brutales. Este no era un prototipo fallido de humanidad. Esta fue una historia de éxito paralela. Fueron diseñados de arriba a abajo para su entorno. Y en ese entorno, prosperaron. Los neandertales eran los atletas de resistencia de élite de su época. Si ese día hubiera tormentas de hielo, osos de las cavernas y una cena de caza con un palo afilado. Cada centímetro de ellos decía, sí, me he roto varias costillas. No, no me arrepiento. Si alguna vez te has sentido orgulloso de tu densidad ósea después de levantar una jarra de leche sin lastimarte, siéntate. Los neandertales eran fortalezas andantes. Sus esqueletos no solo eran robustos. Eran de arquitectura medieval robusta. Estamos hablando de huesos tan gruesos que hacen que los fémures humanos modernos parezcan palillos chinos rebajados. Empecemos por las piernas. Los fémures de los neandertales eran cortos e increíblemente robustos. Diseñado no para correr maratones, sino para atravesar terrenos montañosos difíciles llevando aproximadamente medio reno en un hombro. Sus rodillas estaban moldeadas para soportar agacharse y agacharse constantemente, lo que es útil cuando uno pasa la mayor parte del día haciendo fogatas, dando forma a herramientas de piedra o con los codos metidos en cadáveres de animales grandes. Sus brazos son igualmente aterradores. Los huesos de sus brazos superiores eran enormemente gruesos y sus antebrazos aún más gruesos, un rasgo único entre los homínidos. Esto no fue solo un espectáculo.
No estaban haciendo alarde en Instagram. Fueron construidos literalmente para manejar herramientas pesadas y transportar presas enormes a través de la tundra rocosa. Si los humanos modernos están construidos como navajas suizas, los neandertales eran martillos neumáticos con cejas. Incluso sus cajas torácicas contaban una historia. Los humanos modernos tienen una caja torácica en forma de barril que se estrecha hacia la cintura. Los neandertales, sin embargo, tenían cajas torácicas anchas y ensanchadas que les daban espacio para pulmones enormes, probablemente necesarios para sobrevivir al aire frío y pobre en oxígeno de la Europa glacial. Básicamente, su sistema respiratorio era el equivalente a un fuelle industrial. Más oxígeno entra, más energía sale persiguiendo al mamut. Y no olvidemos el cráneo. No solo las crestas superciliares, aunque éstas eran magníficas. Sus cráneos eran más largos, más planos y más gruesos, con áreas más grandes para la inserción de músculos. Eso significaba mandíbulas y músculos del cuello poderosos. Probablemente podrían masticar venado congelado sin pestañear. Curiosamente este esqueleto reforzado tuvo un coste. Probablemente maduraron más rápido que nosotros y pueden haber tenido vidas ligeramente más cortas, pero mientras estuvieron aquí, acumularon una vida de moretones, fracturas y una vida brutal en cada año. Sus huesos muestran desgaste constante, fracturas curadas, daños en las articulaciones y traumatismos por objetos contundentes. Como si estuvieran audicionando para una película de acción prehistórica. Abordemos el gran elefante en la habitación. Los neandertales tenían cerebros enormes. No metafóricamente, literalmente. Sus cerebros eran más grandes que los nuestros. Entre 1.500 y 1.350 centímetros, en comparación con nuestro promedio moderno de 1,50. Así es. Los llamados hombres de las cavernas andaban por ahí con motores craneales de alto rendimiento. Y ni siquiera tenían hojas de cálculo con las que sufrir. Pero antes de coronar los profesores honorarios, una salvedad. Más grande no significa automáticamente más inteligente. Una ballena azul tiene un cerebro enorme y aún no ha inventado la plomería interior. Dicho esto, los neandertales no solo llevaban consigo el lastre craneal. Lo usaron. Una gran parte de su volumen cerebral se destinó al procesamiento sensorial y a las habilidades motoras, especialmente la visión y la coordinación del movimiento. Eso tiene sentido cuando tu agenda diaria incluye acechar alces en una tormenta de nieve y no caer accidentalmente por un acantilado. Necesitaban navegar por terrenos peligrosos, rastrear animales a lo largo de largas distancias y trabajar con herramientas, todo ello sin la ayuda de Google Maps o pulgares oponibles que se desplazaban por Instagram. Su corteza visual era particularmente grande, lo que probablemente les otorgaba una vista increíble. Imagínese a neandertales de ojos penetrantes y cubiertos de escarcha entrecerrando los ojos dramáticamente al ver a los personajes de anime de la edad de hielo con aspecto de ventisca, pero con más pelaje y menos monólogos. Y aunque su corteza prefrontal, la parte que nos dice pensemos antes de hacer esto, podría haber sido proporcionalmente más pequeña que la nuestra, la evidencia muestra que no actuaban simplemente por impulso. Sus vidas requerían planificación, cooperación y una sorprendente cantidad de creatividad, incluida la que implica pintar las paredes de las cuevas y posiblemente aplicar ocre como el maquillaje primitivo. Así que sí, es posible que tu antigua hormiga neandertal haya inventado el contorno mucho antes que TikTok. Los neandertales también se adaptaron de manera impresionante en toda Europa y partes de Asia, desde las tierras áridas hasta la tundra helada, lo que requirió una gran flexibilidad cognitiva. Aprendieron a utilizar recursos locales, a construir refugios, a fabricar herramientas y, ocasionalmente, a inventar una nueva forma de lastimarse con pedernal. ¿Aún no estás impresionado? Prueba esto. ¿Alguna vez pensamos que todas sus herramientas y su arte eran ideas robadas de los primeros humanos modernos? Luego encontramos arte y adornos neandertales más antiguos que todo lo que el Homo sapiens había hecho en la región. Resulta que llegamos tarde a la fiesta de la cueva. Si la naturaleza hubiera tenido un concurso de diseño para sobrevivir a las peores condiciones imaginables, los neandertales se habrían llevado el premio y probablemente también el trofeo, solo para usarlo como martillo.
Estos homínidos no solo se adaptaron a la edad de hielo. Fueron diseñados para eso. Imagínate el tipo de clima que hace que se te congelen los pelos de la nariz. Y ahora imagina vivir en eso sin pisos con calefacción, sin sudaderas con capucha ni ningún concepto de chocolate caliente. Eso es territorio neandertal. Sus cuerpos eran bajos y fornidos. No por accidente, sino por diseño. Esta forma compacta les ayuda a conservar el calor corporal, que es exactamente lo que quieres cuando tu entorno parece el pasillo del congelador de una tienda de comestibles. Las extremidades largas y delgadas pierden calor más rápidamente. Los neandertales tenían extremidades tan gruesas y cortas que los pingüinos habrían asentido en señal de aprobación. Sus narices eran enormes, y no estaban pensadas para olfatear chismes. Sus grandes cavidades nasales ayudaban a calentar y humedecer el aire frío antes de que llegara a sus pulmones. Era la versión natural de un sistema BAC, integrado directamente en sus caras. Una adaptación útil y una gran excusa para tener una cara sobre la que apoyar un ladrillo. Incluso su piel probablemente contribuyó a su resistencia al hielo. Si bien no podemos conocer la pigmentación exacta, la mayoría de los científicos coinciden en que probablemente tenían tonos de piel más claros para sintetizar mejor la vitamina D en condiciones de poca luz. Porque si quieres sobrevivir 6 meses de oscuridad perpetua, más te vale ser capaz de sacar el sol de un cielo gris. Probablemente sus pulmones eran enormes. Necesario para alimentar cuerpos que realizaban trabajo manual 24 horas al día, 7 días a la semana, escalando, cazando, transportando, tallando y, ocasionalmente, inventando nuevas formas de distender un músculo. Ese pecho ancho y cilíndrico no era para aparentar. Era un horno prehistórico. Ropa. ¿O sí? No andaban por ahí con taparrabos de piel a menos que les gustase esa actividad. La evidencia sugiere que los neandertales usaban pieles cocidas para aislarse del frío. Y coser no es sencillo. Significa que planearon con anticipación, crearon herramientas y probablemente tenían alguna versión de ropa de invierno y un poco menos de ropa de invierno. En resumen, los neandertales no sobrevivieron apenas a la edad de hielo. Estaban prosperando allí. No eran los desvalidos de la naturaleza. Eran las quitanieves de la naturaleza, diseñadas para marchar en el frío, gruñendo suavemente y preguntándose por qué los mamuts siempre eran tan dramáticos al respecto. Cuando piensas en la moda neandertal, probablemente te imagines una sola piel sobre un hombro, tal vez sujeta con un trozo de enredadera, adornada con un garrote y una falta general de conciencia de sí mismo. Pero la auténtica ropa neandertal, sorprendentemente sofisticada, primitiva, claro, pero con más funcionalidad que elegancia, y el caos justo para hacer llorar a un sastre medieval. Seamos claros, la Europa de la Edad de Hielo no era un buen lugar para experimentar con el minimalismo de la moda. Si salieras en invierno vestido solo de optimismo y buenas vibraciones, te congelarías antes de poder decir error descomunal. Entonces los neandertales se volvieron inteligentes. La evidencia sugiere que no se limitaron a envolverse en pieles de animales, como si fueran fundas de sofá desechadas. Procesaban pieles, las ablandaban y las cosían utilizando agujas de hueso. Así es. Ya cosían a mano trajes con piel de ciervo y de mamut antes incluso de que los botones fueran un concepto. Y ni siquiera se quejaron en Reddit. Y hablemos de los accesorios. Algunos yacimientos neandertales contienen garras de águila, conchas perforadas y cuentas. No eran estrictamente funcionales, lo que implica que les gustaba un poco de estilo. Quizás una pizca de simbolismo. Quizás incluso un poco de fanfarronería de la edad de hielo. Imagínese a un neandertal entrando a un campamento y diciendo, sí, este collar de garras es real. Sí, atrapé al pájaro yo mismo. No, no puedes tocarlo. También usaban ocre, un pigmento rojo natural, en sus herramientas, cuerpos y posiblemente incluso en sus rostros. ¿Era pintura de guerra, decoración, algún tipo de señal social? Nadie lo sabe con certeza, pero sí significa que en algún momento un neandertal miró una roca roja y dijo: esto se vería increíble en mis pómulos. Ahora bien, ¿estaban listos para la semana de la moda? No,
a menos que la pista estuviera cubierta de nieve, iluminada por una hoguera y seguida de una intensa cacería. Pero su ropa hizo lo que tenía que hacer. Los mantuvo calientes, secos y protegidos tanto del clima como del prejuicioso Homo sapiens. Tampoco pasemos por alto su brillantez práctica. Toda la ropa era biodegradable, de origen local y crueldad animal, porque, bueno, se trataba de caza. Esto es moda sostenible de la edad de hielo. Los neandertales no solo eran fuertes. Le dieron un fuerte puñetazo en la cara a un rinoceronte lanudo. El tipo de fuerza que te hace cuestionar si la física funcionaba diferente en ese entonces o si simplemente nacieron con una membresía natural al gimnasio del universo. Todo en su anatomía grita poder. Su masa muscular era enorme, especialmente en los hombros, brazos y piernas. Áreas necesarias para tareas diarias como lanzar lanzas, desollar animales, transportar cadáveres y, ocasionalmente, mover rocas por diversión. Su estructura ósea, como hemos comentado, podría soportar una pequeña máquina de asedio, lo que significa que esos músculos no eran para exhibirlos. Fueron ganancias funcionales. ¿Pero qué tan fuertes eran realmente? Se estima que un hombre de Neandertal podría ser hasta un 50% más fuerte que un humano moderno del mismo tamaño. Y en términos de fuerza en la parte superior del cuerpo, posiblemente incluso el doble. Esto no es tan fuerte como una granja o como un padre. Esto es arrancar accidentalmente la puerta de tu cueva fuerte. No se limitaban a cazar a distancia con proyectiles lanzados con cuidado. No, los neandertales preferían el contacto cercano. Corrían hasta las grandes y furiosas megáporas de la edad de hielo y las atacaban con lanzas a quemarropa. Su versión de preparar la cena implicaba esquivar colmillos mientras sujetaban firmemente algo que los quería muertos. ¿Y el desgaste? Oh, se nota. Sus registros fósiles están llenos de heridas curadas. Brazos rotos, costillas aplastadas, cráneos dañados. Todas estas eran señales de que no solo eran fuertes, sino también resilientes. Si un neandertal rompía algo, lo quitaba caminando o lo envolvía en musgo y esperaba que todo saliera bien. Luego volvieron a cazar. Incluso su fuerza de agarre era absurda. Algunos investigadores creen que podrían aplastar las manos de los humanos modernos sin intentarlo. Sus pulgares eran más grandes, sus dedos más anchos y sus nudillos capaces de causar daños habitualmente reservados para las armas medievales. Si te imaginas la roca, pero más borrosa y con más probabilidades de arrojarte un hacha de piedra, no estás muy lejos de la realidad. Si hay algo que los fósiles de neandertales nos dicen consistentemente es que esta gente vivió duramente. No olvides usar mucho protector solar. Más bien fue como si hubiera abordado con fuerza un bisonte furioso antes del almuerzo. Sus esqueletos parecen menos memorias prehistóricas silenciosas y más informes de accidentes de un rodeo de la edad de hielo. En serio, cuando los paleoantropólogos observaron los patrones de trauma en los restos neandertales, notaron algo extrañamente familiar. Los tipos de lesiones, costillas fracturadas, brazos rotos, caras aplastadas, eran sorprendentemente similares a los encontrados en jinetes de rodeo profesionales. Y no, eso no es una broma. Aparentemente, si usted se enfrenta regularmente a mamíferos de 1 tonelada para ganarse la vida, sus huesos cuentan una historia muy específica. Tomemos como ejemplo San Nidar I. Este pobre hombre recibió un golpe en la cabeza que le aplastó parte del cráneo, probablemente lo dejó parcialmente ciego y también tenía el brazo derecho atrofiado, probablemente debido a una fractura curada. Su pie también resultó dañado. Básicamente, era el equivalente humano de una foto de antes caminando en un anuncio ortopédico. Y aún así, sobrevivió durante años después de esas heridas. Eso significa que otros neandertales lo cuidaban porque, aparentemente, incluso si eres un tanque con un ojo que funciona y cojeas, tus amigos de la edad de hielo aún te hacen lugar en el fuego. Otro caso famoso es el de LaChapelle Sauce, un hombre mayor con artritis severa, dientes faltantes y problemas de columna. Y una vez más, estaba claro que alguien se preocupaba por él. Así,
los neandertales no solo se lesionaban de maneras que aterrorizarían a los inspectores modernos de OSA, sino que también se ayudaban entre sí a sanar, a apoyarse emocionalmente y a sobrevivir. Los neandertales dijeron, sí, hacemos ambas cosas. Pero la frecuencia de estas lesiones también nos dice sobre sus estilos de vida. No se trataba de personas que cazaran animales pequeños a distancia ni que buscaran comida con delicadeza. Se enfrentaron personalmente al peligro. Sus armas en su mayoría eran lanzas punzantes. Piensa en apuñalar en lugar de lanzar. Y cuando se caza así, el animal generalmente contraataca. La próxima vez que tropieces con una alfombra y sientas lástima por ti mismo, recuerda que los neandertales pasaron sus vidas siendo atacados por máquinas de muerte de la edad de hielo. Se encogieron de hombros con un poco de musgo y fuego, y aún así vivieron lo suficiente para inventar el cuidado personal. Eso sí que es resiliencia. Los neandertales no solo sobrevivieron a la edad de hielo. Le trajeron fuego, que es básicamente la versión prehistórica de contar el invierno. Hoy no, Satanás. Ahora bien, no estaban allí lanzando bolas de fuego ni inventando ese mores. Pero sabían perfectamente cómo hacer, mantener y utilizar el fuego como arma de maneras que no habrían aprobado una versión cavernícola de parrillas para osos. ¿Cómo sabemos esto? Los sitios arqueológicos revelan evidencia clara de hogares, pozos de fuego centralizados con huesos carbonizados, piedras calientes y capas de ceniza, a veces acumuladas durante años en el mismo lugar. Esto no es un simple incendio forestal aleatorio. Se trata de un neandertal que elige un lugar agradable, enciende un fuego y luego cocina la cena junto a él, probablemente mirando fijamente al viento. La teoría predominante es que utilizaban métodos como golpear pedernal contra piita, creando una chispa que podía encender la hierba seca o el musgo. Sin cerillas, sin encendedores, sin tutoriales de YouTube, solo pura determinación y un sospechoso montón de piedras. La versión de la edad de hielo de Hold My Beer. Pero no solo usaban el fuego para calentarse. El fuego les ayudaba a cocinar los alimentos, lo que hacía que fuera más fácil masticarlos y digerirlos. Esto no fue solo una mejora culinaria. También liberó más nutrientes, redujo los parásitos y posiblemente les dio más tiempo para inventar otras cosas útiles como el chisme. Luego a la ventaja de fabricar herramientas. Calentar el pedernal puede hacer que sea más fácil desbastar o moldearlo para hacer herramientas. Entonces, es posible que los neandertales practicaran ingeniería térmica antes de que los humanos descubrieran cómo inventar comités inútiles. Y no nos olvidemos de la defensa. El fuego asusta a los depredadores. Sentarse alrededor de un fuego no solo significaba calor y luz, sino también un campo de fuerza improvisado contra cualquier cosa que gruñera en la oscuridad. Imagínese un grupo de neandertales asando carne, contando historias y proyectando sombras intimidantes en las paredes de la cueva. El fuego era su sistema de seguridad del hogar. ¿Fueron ellos los primeros en descubrir el fuego? Probablemente no. Pero lo lograron a su manera, constante, práctica e impresionantemente relajada. No lo hicieron alarde. Simplemente transformaron cuevas frías en viviendas habitables y la carne en carne ligeramente menos masticable. Los neandertales no tenían multiherramientas, destornilladores ni guías instructivas en YouTube. Pero si les das un trozo de pedernal y un momento de silencio, fabricarían un juego de herramientas que podría despellejar un ciervo, construir un refugio y, posiblemente, abrir una botella de vino medieval. Sus herramientas no eran solo rocas afiladas. Eran instrumentos diseñados estratégicamente y fabricados con atención al detalle, al propósito y con la cantidad justa de violencia controlada. La técnica principal que utilizaron, el método Levallois, un complicado proceso de varios pasos que implica preparar un núcleo de piedra de tal manera que las lascas se puedan extraer con una forma predecible. En otras palabras, no estaban simplemente golpeando piedras como niños pequeños. Estaban planificando con antelación, dando forma a los núcleos, analizando ángulos y ejecutando cortes con tal delicadeza que los arqueólogos modernos a veces confunden su trabajo con la artesanía del primer Homo sapiens, lo que, francamente, debe ser molesto para ellos. Entre el repertorio de herramientas de los neandertales se encontraban raspadores,
puntas, alicates, taladros e incluso herramientas con mango, hojas unidas a mangos de madera utilizando resina de árbol y fibra. No se trata solo de hacer algo afilado. Se trata de ingeniería compuesta prehistórica, que es una forma elegante de decir cinta adhesiva, pero mucho más difícil de inventar. Usan estas herramientas para todo. Descuartizar carne, curtir pieles, trabajar la madera y, probablemente, algún que otro gesto de enojo. Y seamos realistas, cualquiera que pueda descubrir cómo pegar una piedra a un palo usando triangulación y paciencia merece una charla tal. Sus juegos de herramientas también variaban según la región. Esto significa que los neandertales no solo se copiaban unos a otros. Estaban innovando, adaptando sus métodos a los recursos, climas y presas locales. Un grupo podría utilizar piedra caliza y otro pedernal. Algunos incluso parecen haber experimentado con herramientas de hueso y asta. Es como el Etsy prehistórico y no tenían miedo de mejorar. Con el tiempo, sus herramientas se volvieron más refinadas, más eficientes y posiblemente más letales. Esto no fue la evolución haciendo el trabajo. Esto era cerebro y práctica. Cuando la mayoría de la gente piensa en los neandertales, imagina figuras gruñonas, encorvadas alrededor de un fuego, con un garrote en una mano y la cena todavía moviéndose en la otra. Pero el registro arqueológico cuenta una historia diferente. Uno en el que las mismas personas que podían desmembrar un reno en 5 minutos también se detuvieron para decorar una concha o enterrar a un ser querido con flores. Sí, los neandertales tenían cultura, y no solo la que crece en carne vieja. Empecemos con los entierros. Varios yacimientos neandertales muestran evidencia de tumbas intencionales, a menudo en fosas poco profundas, a veces con ajuares funerarios o restos de polen, lo que sugiere que es posible que se hayan colocado flores junto a los muertos. Quizás nunca sepamos si esto era espiritual, simbólico o simplemente una versión prehistórica de su afición por las plantas. Pero el punto es que les importó. Ellos se lamentaron. No arrojaron a la abuela detrás de una roca y dieron por terminado el asunto. Y luego está el arte. Durante años se asumió que los neandertales no hacían arte. Se suponía que eso sería lo nuestro. Luego encontramos pinturas rupestres en España realizadas con ocre rojo hace más de 64.000 años. Alerón. Eso fue antes de que los humanos modernos aparecieran en Europa. Ese silencio incómodo que se oye es el de los profesores de antropología que reevalúan con confianza todo lo que alguna vez dijeron. Los neandertales también coleccionaban objetos decorativos, conchas perforadas, plumas, garras de águila, cosas que no tenían ninguna función práctica obvia a menos que estuvieran inventando en secreto el cosplay. Algunos pueden haber sido utilizados como adornos, objetos rituales o señales sociales. De cualquier manera, no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba del significado. Incluso se ha encontrado una misteriosa estructura cavernícola en las profundidades de Francia, hecha de estalagmitas rotas dispuestas en anillos. Sin luz solar, sin uso aparente, sin grafitis, solo neandertales de hace 176.000 años construyendo en la oscuridad como si estuvieran convocando algo o tal vez simplemente siendo raros. ¿Quién sabe? Y no podemos olvidarnos del lenguaje. Tenían el hueso yoides, crucial para el habla y genes relacionados con el procesamiento del lenguaje. Así que, puede que no hayan escrito poesía, pero es seguro decir que no estaban simplemente gruñendo. En algún lugar, un neandertal miró a otro y dijo algo significativo. Probablemente se trate de carne, pero aún así tiene significado. Hablemos de lo que realmente te interesa. Sí, los neandertales y los humanos modernos se juntaron románticamente, bíblicamente y mediante ADN comprobable. Cuando los primeros Homo sapiens migraron a Europa y hacia hace unos 60.000 años, se encontraron con los lugareños, los neandertales, y en lugar de tratarlos como primos lejanos en una boda, hicieron el equivalente evolutivo de preguntarles, ¿estás despierto? Con cero ironía. Sabemos que esto sucedió porque está escrito en nuestros genes, literalmente. Hoy en día, la mayoría de las personas de ascendencia no africana tienen entre un 1 y un 4% de ADN neandertal.
Lo que significa que en algún momento de tu ascendencia, uno de tus tatarabuelos tuvo una cita en la edad de hielo que se salió de control. ¿Fue una estrategia de supervivencia por amor? Una versión prehistórica de, bueno, el acervo genético no es tan grande. Los científicos todavía están debatiendo. Algunos encuentros fueron probablemente consensuados, otros no tanto. Es difícil decir con certeza cómo era el romance prehistórico, pero sí sabemos que dejó huellas genéticas que aún perduran en aspectos como los rasgos del sistema inmunológico, el tono de la piel y, posiblemente, su tendencia a odiar el cilantro. También es interesante que esto no fue solo un hecho aislado. La evidencia genética muestra que el mestizaje ocurrió múltiples veces en diferentes lugares a lo largo de miles de años. Así que claramente no se trataba de un solo Homo sapiens confundido en una fiesta en una cueva muy oscura. Y no todo fue en una sola dirección. Los machos neandertales y las hembras Homo sapiens parecían mezclarse con mayor frecuencia. Posiblemente debido al gran carisma de las primeras historias de viajes humanos y a unos pómulos ligeramente mejores. Aunque nunca sabremos si los neandertales estaban más impresionados por las habilidades de conversación o la capacidad de encender fuego. Lo que sí sabemos es que esta mezcla no dio como resultado una superespecie mezclada. Los neandertales finalmente desaparecieron, pero partes de ellos siguen vivos en nosotros. Tu nariz ligeramente ancha podría ser un regalo neandertal. Tu amor por la carne roja y tu aversión al cardio también son sospechosos. Antes de reírte de los neandertales por sus cejas gigantes o sus elecciones de moda sospechosas, probablemente deberías revisar tu informe de ascendencia porque, estadísticamente hablando, podría ser en parte neandertal. Sin ofender, es ciencia. Gracias a la secuenciación del genoma y a los esfuerzos incansables de los genetistas con microscopios de alta potencia y demasiado café, ahora sabemos que la mayoría de las personas de ascendencia no africana tienen entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Eso significa que si estás viendo esto y tu tatarabuelo usaba pieles y no parpadeaba durante las tormentas de nieve, felicitaciones. Eres un poco de la edad de hielo. Y esta antigua herencia no es solo una nota al pie peculiar. Se muestra de manera real. Para empezar, los genes neandertales se han vinculado a rasgos relacionados con el tono de la piel, la textura del cabello, la respuesta inmune e incluso la sensibilidad al dolor. Entonces, si usted se quema fácilmente con el sol, reacciona de manera extraña a los alérgenos o se golpea un dedo del pie y siente como si le hubieran disparado, es posible que tenga la edición neandertal del firmware humano. Incluso hay evidencia de que el ADN neandertal afecta la forma en que las personas duermen, procesan la grasa y responden a ciertos medicamentos. Algunos estudios sugieren que puede influir en la regulación del estado de ánimo. Es decir, sí, tus tendencias melancólicas y tu mal humor general en invierno pueden estar genéticamente justificados, pero no todos son buenas noticias. Algunas variantes de genes neandertales también se han relacionado con enfermedades como la diabetes tipo 2, la depresión y la adicción a la nicotina. Entonces, aunque tus primos antiguos pueden haberte ayudado a sobrevivir a una emboscada de mamut lanudo, también pueden ser en parte responsables de tu impulso de comprar bocadillos y leer un pergamino del destino a las 2 de la mañana. También vale la pena señalar que las poblaciones africanas, cuyos antepasados no se cruzaron con los neandertales después de migrar fuera de África, tienen poco o ningún ADN neandertal. Pero si tienen rastros de otros humanos arcaicos como los Denisopens, lo que significa que el árbol genealógico humano es menos un diagrama limpio y más un arbusto enredado y románticamente caótico. Los neandertales prosperaron durante casi 300.000 años, sobreviviendo a las edades de hielo, a los depredadores dientes de sable y entre sí. Eran los europeos originales, los verdaderos lugareños. Y luego, hace unos 40.000 años, desaparecieron silenciosamente. No hubo un evento de extinción dramático, ni un cometa, solo un desvanecimiento en negro. Como si se hubieran perdido el memorando sobre quedarse hasta el final. ¿Y entonces qué pasó? Una teoría es el cambio climático. A medida que la última edad de hielo comenzó a cambiar, los neandertales lucharon por adaptarse a nuevos entornos. Sus terrenos de caza cambiaron.
La caza mayor comenzó a escasear e incluso los mamuts empezaron a comportarse de forma dramática. Para un grupo creado para dominar el frío, el clima más cálido trajo consigo menos vibraciones de verano y más crisis existencial. Otra teoría, la competencia con el Homo sapiens. Cuando los humanos modernos llegaron a Europa, trajeron cosas como armas de largo alcance, dietas más variadas y ese hábito extremadamente molesto de sobrevivir en todas partes. Se reprodujeron más rápido, viajaron más lejos y posiblemente hablaron más, lo que en una competición de especies cuenta mucho. También es probable que los neandertales fueran superados en número. Sus poblaciones eran más pequeñas y más aisladas, lo que significa menor diversidad genética. Un problema grave es que cada invierno se convierte en un juego de supervivencia y los vecinos se reproducen como si fuera un deporte competitivo. Y, sin embargo, no fue una toma de poder violenta. No hay evidencia masiva de genocidio o batallas. En todo caso, los neandertales y los humanos coexistieron durante miles de años, intercambiaron ADN, compartieron ideas y probablemente algunas conversaciones incómodas alrededor de una fogata, y lentamente se mezclaron hasta que no quedó ninguna población neandertal pura. Los últimos neandertales conocidos probablemente vivieron en el sur de Iberia, en lugares como Gibraltar, donde sobrevivieron unos cuantos miles de años más, como los últimos destellos de una vela. El registro arqueológico queda en silencio. No hay nuevas herramientas, no hay nuevos entierros, solo quietud. Pero esto no fue un fracaso. Fue un capítulo que dejó una marca permanente. Los neandertales no desaparecieron con una explosión, pero su influencia sigue viva. No en monumentos ni pergaminos, sino en el ADN, en los huesos, en la sangre. No fueron borrados. Estaban absorbidos. Durante la mayor parte de la historia moderna, los neandertales fueron los que tuvieron menos éxito en la evolución. No en términos de biología, sino en relaciones públicas. Fueron las víctimas originales de la mala prensa. Cuando se descubrieron los primeros fósiles de neandertales a mediados del siglo XIX, los científicos no estaban seguros de qué hacer con ellos. El cráneo parecía humano, pero las crestas superciliares eran enormes y las extremidades eran extrañamente gruesas, como si alguien hubiera tomado a una persona normal y la hubiera pasado por un filtro masivo. Los científicos victorianos, siendo científicos victorianos, rápidamente los etiquetaron como brutales, primitivos y probablemente terribles en las conversaciones de la cena. Así comenzó el mito del hombre de las cavernas encorvado y gruñón. Mitad monstruo, mitad tío vergonzoso. Y el nombre neandertal en sí mismo no ayudó. Sonaba duro, como algo que pudiera vivir debajo de un puente y tirar piedras a las cabras. Las primeras reconstrucciones tampoco les hicieron ningún favor. Una representación famosa mostraba a un neandertal parado como un gorila con una mirada penetrante y sin cuello, representación que estaba basada en un individuo anciano con artritis. Eso sería como juzgar a todos los humanos basándose en el bisabuelo de alguien durante un espasmo de espalda. La imagen quedó atrapada. Los dibujos animados, las películas y los libros de texto reforzaron el estereotipo. Un bruto tonto con un garrote y una postura cuestionable. Mientras tanto, la verdad de que los neandertales enterraban a sus muertos, creaban arte, fabricaban herramientas y posiblemente usaban joyas fue ignorada silenciosamente en favor de gruñidos y taparrabos. ¿Por qué hicimos esto? Probablemente porque nos hacía sentir superiores. A los humanos nos encantan las buenas historias sobre cómo fuimos los elegidos, los inteligentes, los únicos. Reducir a los neandertales a prototipos fallidos nos permite mantener esa narrativa intacta. También ayudó a explicar cualquier superposición genética incómoda. Claro que somos parientes, pero somos mejores, ¿verdad? Solo recientemente el mito ha comenzado a desmoronarse. A medida que surgen más descubrimientos arqueológicos, nos vemos obligados a admitir que los neandertales se parecían más a nosotros. No fueron errores. Fueron un éxito paralelo. Diferentes estrategias, misma lucha. En el ocaso del periodo han desgarrado por la guerra en Japón, el campo de batalla no era lugar para una mujer. Y, sin embargo, ese era precisamente el lugar donde pertenecía Tom Mogoen.
Imagínese un mar de hombres armados chocando el acero en el polvo y el caos de la guerra. Y entre ellos destaca una figura solitaria. No porque estuviera fuera de lugar, sino porque era más hábil, más intrépida y más precisa que la mayoría de los guerreros que la rodeaban. Tomo Gosen no era un simple seguidor del campamento o una dama noble que jugaba a la guerra. Era una guerrera entrenada en un musa de la provincia de Echigo. Desde muy pequeña, le enseñaron a montar a caballo, a disparar un arco y a manejar una katana con tal ferocidad que dejaba a hombres del doble de su tamaño sangrando en el suelo. Su lealtad estaba con Minamoto no Yoshinaka, un general prominente del clan Minamoto. Pero no se equivoquen, Tamoi no era simplemente su guardaespaldas o su adorno. Ella era su comandante, su igual, su ejecutora. Los relatos contemporáneos la describen como una mujer extraordinariamente hermosa, de piel blanca, cabello largo y rasgos encantadores. Pero los elogios no se detuvieron en su apariencia. Hablaron de su fuerza, de su asombrosa habilidad con el arco y de su inigualable habilidad con la espada. Y esto no era poesía ni chismes cortesanos. Fue un hecho del campo de batalla. Podía abrirse paso entre filas, decapitar a un enemigo a medio galope y seguir cabalgando sin siquiera dar un paso en falso. Tomo Gosen era una tormenta en forma humana. Y el momento de su ascenso no fue una coincidencia. Japón estaba siendo desgarrado en la guerra Genee. Un conflicto civil entre los clanes Minamoto y Taira por el control del trono imperial. Se estaban reescribiendo los códigos feudales. La clase samurái estaba en ascenso. Y en ese vacío de orden y caos, Tomo Gosen creó un espacio que ninguna mujer se había atrevido a reclamar antes. En el frente, ella no solo luchó. Ella comandaba tropas. Ella ganó joyas. Ella llevaba las cabezas de vuelta al campamento como cualquier guerrero que quiere demostrar su casa. Y, sobre todo, desafió las líneas cuidadosamente trazadas de lo que debía ser la condición femenina en el Japón del siglo XII. Tomo Gosen no fue una excepción. Ella fue una revelación, una advertencia y una leyenda en ciernes. Antes de que Tomo Gosen probara alguna vez la batalla, tuvo que dominar la supervivencia en un mundo construido para excluirla. El Japón feudal estaba impregnado de jerarquía, honor y líneas duras, especialmente para las mujeres. Se esperaba que las hijas de los samuráis fueran educadas, leales y tranquilas. Pero los primeros años de vida de Tomo fueron todo menos convencionales. No sabemos su fecha de nacimiento exacta, pero es probable que haya nacido en una familia de samuráis menor durante el periodo Han tardío. Algunos relatos sugieren que pudo haber sido criada en la casa del propio Minamoto no Yoshinaka. Es un tema de debate si era su concubina, su hermana adoptiva o su sirvienta de confianza. Pero lo que no se debate es su habilidad. Esto no apareció por casualidad. Eso se ganó. Mientras a los muchachos les entregaban espadas y los instruían en el código Bushido, Tomo habría tenido que demostrar una y otra vez que podía hacer todo lo que ellos hacían y mejor. Su entrenamiento habría sido brutal. La esgrima no era solo cuestión de fuerza. Se trataba de cronometrar, controlar y leer al oponente. Se habría entrenado en jutsu para el trabajo con la espada y en kudo para el tiro con arco, todo ello mientras aprendía a luchar con una armadura pesada y a manejar un caballo de guerra a todo galope. En los raros momentos de paz, probablemente aprendió a usar la nagentata, un arma de asta con hoja curva tradicionalmente asociada con las guerreras. Pero no nos equivoquemos, no se trataba de una práctica ceremonial simbólica. Esto fue una preparación para la violencia real. El estilo de lucha de Tomo combinaba elegancia y letalidad, y no solo seguía el ritmo de los hombres, sino que a menudo lo superaba. Esta fase de su vida, antes de las batallas, antes de las leyendas, estuvo marcada por el aislamiento. La mayoría de las mujeres no llevaban espadas. La mayoría de las mujeres no hablaban en las reuniones de estrategia y no se esperaba que vivieran mucho tiempo en el campo de batalla. Pero Tomo obligó al mundo a doblarse a su alrededor. Cada habilidad que aprendía tenía que ser el doble de aguda, el doble de precisa y el doble de letal que las de sus homólogos masculinos. Porque si ella fallaba, nadie lo llamaría un error de soldado. Lo llamarían la debilidad de una mujer. Y así,
antes de que Tomogohan pudiera grabar su nombre en los libros de historia, primero tuvo que forjar su lugar en el mundo samurái, espada a espada, día a día, en silencio y en la sombra. No por invitación, sino por pura voluntad. Cuando Tomogohan llegó a la edad adulta, Japón estaba al borde del colapso. La guerra Genpei, un amargo conflicto civil entre los clanes Taira y Minamoto, estalló en 1180. No fue solo un choque de ejércitos. Fue una remodelación completa de la estructura de poder del país. Los emperadores estaban siendo manipulados como piezas de ajedrez y la clase guerrera estaba a punto de tomar el control de la historia. Y Tomoe, ella estaba justo en el meollo del asunto. Su señor y posible amante, Minamoto no Yoshinaka, era un primo lejano del más famoso Minamoto no Yoritomo. Pero a diferencia de Yoritomo, Yoshinaka no se contentó con permanecer en las sombras. Quería el control sobre Kioto, sobre el clan Minamoto, sobre todo el país. Y cuando estalló la guerra, no lo dudó. Formó su propio ejército en las provincias del norte y comenzó su campaña hacia el sur. Libros de historia, primero tuvo que forjar su lugar en el mundo samurái, espada a espada, día a día, en silencio y en la sombra. No por invitación, sino por pura voluntad. Cuando Tomogohan llegó a la edad adulta, Japón estaba al borde del colapso. La guerra Genpei, un amargo conflicto civil entre los clanes Taira y Minamoto, estalló en 1180. No fue solo un choque de ejércitos. Fue una remodelación completa de la estructura de poder del país. Los emperadores estaban siendo manipulados como piezas de ajedrez y la clase guerrera estaba a punto de tomar el control de la historia. Y Tomoe, ella estaba justo en el meollo del asunto. Su señor y posible amante, Minamoto no Yoshinaka, era un primo lejano del más famoso Minamoto no Yoritomo. Pero a diferencia de Yoritomo, Yoshinaka no se contentó con permanecer en las sombras. Quería el control sobre Kioto, sobre el clan Minamoto, sobre todo el país. Y cuando estalló la guerra, no lo dudó. Formó su propio ejército en las provincias del norte y comenzó su campaña hacia el sur. Justo a su lado, Tomogohan. Ella no era solo una guerrera simbólica para presumir en la corte. Tomo condujo tropas a la batalla. Ella tomó decisiones estratégicas. Y cuando la lucha se volvió sangrienta, ella estaba en el frente, con la espada desenvainada, dando órdenes que la mayoría de los hombres no se atreverían a cuestionar. Ella era un símbolo de la audacia de Yoshinaka, su voluntad de desafiar la tradición y ganar por cualquier medio necesario. La guerra de Genpei fue un asunto salvaje. Las batallas se libraron en los ríos, en los bosques y en las montañas. Las flechas llovieron como tormentas monzónicas y el combate cuerpo a cuerpo dejó la tierra empapada de sangre. Una de las victorias más famosas de Tomo se produjo durante la batalla de Yokotagaguera, donde, según se dice, lideró una carga que diezmó a las fuerzas enemigas. Las crónicas afirmaron que ella personalmente tomó las cabezas de varios samuráis y las presentó como trofeos. No fue por vanidad. Fue para probar. Cada muerte era un recibo, cada cabeza un mensaje. Pero la guerra no era solo cuestión de gloria. Se trataba de lealtad y traición. A medida que Yoshinaka ganaba poder, aumentaban las tensiones con Yoritomo, quien veía la ambición de su primo como una amenaza. El clan Minamoto, ya dividido por el orgullo y el ego, comenzó a replegarse sobre sí mismo. Aunque Taira seguía siendo el enemigo en el papel, Yoshinaka ahora tenía que cuidar sus espaldas. Tomoe, siempre leal, se mantuvo cerca. Pero ni siquiera la espada más fuerte podría atravesar la política. Y a medida que la guerra se intensificaba, también lo hacía la presión. No solo sobre la reivindicación del poder de Yoshinaka, sino sobre el lugar de Tomoe en la historia. A medida que la guerra de Genpei se prolongaba, la ambición de Yoshinaka superó sus alianzas. En 1183, después de una serie de brillantes victorias militares, logró lo que muchos creían imposible. Expulsó a los Taira de Kioto y tomó el control de la corte imperial. En ese momento, era el hombre más poderoso de Japón. Y junto a él, como siempre, estaba Tomoe Gosen, victorioso, leal y manchado de sangre. Pero el poder es un arma de doble filo. Yoshinaka había soñado con restaurar la autoridad imperial,
pero el emperador y los nobles de la corte rápidamente se dieron cuenta de que era tan incontrolable como la guerra que libraba. Saqueó la ciudad, se enemistó con la élite de Kioto y comenzó a realizar movimientos que alarmaron incluso a su compañero Minamoto. Lo más condenatorio de todo es que intentó tomar el control del emperador Go-Kaba, un acto simbólico de autoridad suprema que lo condenaría políticamente. Minamoto no Yoritomo, ahora líder de la facción Minamoto, respondió con una rápida condena. Declaró a Yoshinaka traidor y envió a 2 generales leales, Minamoto no Ryori y el famoso Minamoto no Yoshitsune para eliminarlo. La guerra civil de Minamoto había comenzado y Tommo Gosen ahora estaba luchando no contra los Taira sino contra su propio clan. Lo que siguió fue un rápido y trágico descenso. Yoshinaka, que en su día fue un advenedizo audaz y temerario, se encontró superado en maniobras y en número. Se retiró de Kioto con solo un puñado de seguidores leales, incluido Tomoe. Hicieron su última resistencia en la batalla de Abaso a principios de 1184. Sería un último suspiro, no por la gloria, sino por el honor. Mientras el enemigo se acercaba, Tamo luchó como un demonio desatado. Las crónicas dicen que cargó contra las líneas enemigas, encontró al guerrero más fuerte que pudo y rápidamente lo decapitó antes de regresar a través de la carnicería. No era solo habilidad, era un mensaje. Incluso en la derrota, ella no sería borrada. Pero Yoshinaka sabía que había terminado. Cuenta la leyenda que pidió abandonar el campo de batalla. No porque dudara de su valentía, sino porque morir junto a una mujer sería considerado vergonzoso para un general samurái. Fue una cruel ironía. El guerrero más feroz que estaba a su lado fue despedido para proteger su legado. ¿Ella obedeció? Algunas fuentes dicen que sí. Otros sugieren que desapareció en la batalla y nunca fue vista nuevamente. De cualquier manera, la caída de Yoshinaka fue el final de una era y el comienzo de un mito. La nieve cubrió el campo de batalla. Era febrero de 1184 y las llanuras de Aasu estaban tranquilas, demasiado tranquilas para la sangrienta tormenta que estaba por llegar. Minamoto no Yoshinaka se quedó con solo unas pocas docenas de hombres restantes. Una vez conquistador de Kioto, ahora fugitivo de su propio clan. Su última batalla había llegado y Gosen, siempre a su lado, no estaba dispuesto a dejarlo morir solo. Las probabilidades eran desesperanzadoras. Cientos de guerreros enemigos liderados por Yoshitsune y Noriori se lanzaron sobre ellos. Sus armaduras brillaban y sus caballos levantaban la tierra helada. Y en medio de los vientos gélidos, Tommo Gosen se ajustó el casco, sacó su espada y cargó hacia la leyenda. Según el Ike Monogatari del siglo XIV, Tommo no se retiró. Ella se lanzó hacia adelante como un torbellino, buscando al oponente más fuerte que pudiera encontrar. A Takayama Shigatada, un guerrero famoso por derecho propio. Ya sea por furia, desesperación o por negativa a morir en silencio, Tamo no esperó presentaciones. Ella entrelazó las espadas, lo derribó y le cortó la cabeza con un movimiento fluido. Un último trofeo. Esto no fue solo un acto de espectacularidad. Era el espíritu samurái en movimiento. Morir bellamente. Luchar hasta el último aliento, para demostrar su valía frente a adversidades imposibles. Para Tommo, también fue el momento que la definiría durante siglos. Este acto singular, narrado y reimaginado por incontables generaciones, se convirtió en su grito de batalla que resonó a través del tiempo. Mientras tanto, el caballo de Yoshinaka quedó atrapado en un campo de arroz y una lluvia de flechas lo derribó. Su fiel compañero, Imi Kanaira, se suicidó de manera dramática, colocándose la espada en la boca y saltando de su caballo. El círculo íntimo del señor de la guerra se había extinguido. Pero Tommo, aquí los registros divergen. Una versión afirma que Yoshinaka le ordenó huir antes de morir, por miedo a la vergüenza de morir junto a una mujer. Otros dicen que ella se negó, luchó para escapar y desapareció en las montañas. Otros dicen que fue capturada, obligada a casarse con un general enemigo y más tarde se convirtió en monja. Ninguno de estos finales ha sido confirmado. Pero una cosa es segura, su último acto registrado no fue uno de rendición. Fue un momento de desafío. Tommo Gosen no desapareció sin más.
Ella ascendió a la leyenda, llevada a lomos de una carga final perfecta y furiosa. Después de las nieves empapadas de sangre de Aasu, Tamoi Gosen desapareció de los registros oficiales, como si hubiera salido directamente del campo de batalla y hubiera entrado en el mito. Ningún historiador puede decir con certeza qué le pasó a ella, y quizás sea apropiado. Guerreros como Tommo no debían sobrevivir. Debían morir con su señor, su espada y su honor. Pero Tommo, puede que haya elegido algo mucho más rebelde para vivir. El Hikmanagatari, nuestra principal fuente sobre la vida de Tomoi, ofrece historias contradictorias. Una afirma que fue capturada y obligada a casarse con uno de los generales de Yoritomo, Wada Yoshimorei. Ella le dio un hijo y después de su muerte se convirtió en monja, retirándose del mundo del acero y la política. Otra historia afirma que se cortó su largo cabello de guerrera, asumió una nueva identidad y desapareció en los monasterios de montaña de Nagano, para no ser vista nunca más. Otra versión sugiere que continuó vagando por el campo como una ronin, una guerrera no alineada contratada para venganzas privadas y escaramuzas fronterizas. Y luego silencio, siglos de silencio. La verdad enterrada en algún lugar bajo el folclore, los pergaminos y los cuentos orales puede que nunca salga a la luz. Pero el acto de desaparición de Tommo se convirtió en parte de su poder. Al escaparse de la historia, se volvió inmortal. Ya no estaba limitada por un final, un rol o una versión de feminidad. En cambio, se convirtió en un símbolo de posibilidad. Lo que hace que su historia sea aún más enigmática es cómo el propio Japón evolucionó en su ausencia. El ascenso del shogunato bajo el mando de Minamoto no Yoritomo marcó el comienzo del periodo Kamakura. Una era patriarcal rígida donde las mujeres fueron relegadas aún más a un segundo plano. Las mujeres guerreras no desaparecieron por completo, pero fueron cada vez más marginadas, romantizadas o borradas. Y, sin embargo, Tommo sobrevivió, no tal vez en los polvorientos pergaminos de la historia oficial, sino en las historias que las madres contaban a sus hijas y los soldados susurraban alrededor de las fogatas. Se convirtió en un fantasma que acechaba el ideal del samurái. La mujer que peleó como 10 hombres, pero no le respondió a nadie. Con el tiempo, poetas, dramaturgos y artistas la resucitaron. A veces como un amante trágico, a veces como un demonio vengador, a veces como el último samurái verdadero, pero siempre, siempre como una figura que desafió las expectativas y dejó un rastro de misterio detrás de ella. Tommo Goen no desapareció sin más. Ella se transformó, y el silencio que dejó atrás ruge más fuerte que cualquier escena de muerte. A medida que pasaron los siglos, la mujer que una vez fue temida en el campo de batalla se convirtió en algo completamente diferente. Una leyenda moldeada por poetas, monjes y dramaturgos. En una época en la que se esperaba que las mujeres fueran invisibles, Tommo Gosen se volvió inolvidable. El Ake Monogatari, una extensa epopeya bélica semihistórica compilada en el siglo XIII, fue el primero en grabarla en la memoria cultural. Pero este texto nunca fue solo un libro de historia. Fue una actuación. Fue teatro. Los monjes ciegos conocidos como biwaos y viajaban de ciudad en ciudad, cantando las historias de la guerra Genpe al son del botín biwa. A través de sus voces, Tommo Gosen renació, no solo como un luchador, sino como una heroína trágica. Adaptaciones posteriores la embellecieron aún más. En el teatro Noka y Kabuki, Tommo se convirtió en una figura recurrente. Su belleza exagerada, su lealtad dramatizada, sus batallas estilizadas a la perfección. A menudo se la asociaba con historias de amor condenadas al fracaso, despedidas entre lágrimas y lecciones morales sobre el honor y el deber. El público no solo la vio pelear. Lloraron por ella, la admiraron y la temieron en igual medida. Pero esta romantización tuvo un coste. La verdadera mujer, la que decapitaba enemigos y dirigía cargas de caballería, se fue ablandando poco a poco. Con el tiempo, su armadura fue cambiada por un kimono fluido. Su manejo de la espada se convirtió en una metáfora de la resiliencia femenina. Se volvió agradable, noble, domesticada, y aún así su imagen se negó a morir. Los artistas de todo el periodo Edo la pintaron cabalgando hacia la batalla, con el rostro sereno y la espada preparada. Los guías samuráis la incluyeron en las listas de paraganes mariscales.
Las escuelas de espada invocaron su nombre. Aunque su historia fue mitificada, aún conservaba el filo del campo de batalla. En el Japón moderno, a menudo se menciona a Tamgoan junto con otros guerreros legendarios, como Musashi, Benkei y Yoshitsune. Pero a diferencia de ellos, ella lleva sobre sus hombros el peso único del desafío de género. Ella no era solo una excepción a la regla. Ella fue un desafío para ello. En todas las épocas desde entonces, las mujeres han considerado a Mo como una prueba de que su lugar está donde ellas elijan estar, incluso si ese es el corazón del campo de batalla. Cuanto más se alejaba de los hechos, más se acercaba al símbolo. Una mujer que no debería haber existido, pero existió. Un guerrero que no pudo ser contenido y aún así resistió. Y una historia que se negó a terminar. Puede que la espada de Tommo Gosen haya estado envainada hace más de 800 años, pero su presencia perdura, grabada no solo en la leyenda, sino en la psique cultural de Japón y más allá. A medida que pasaban las generaciones, se convirtió en algo más que una figura de la guerra Genee. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de individualidad y del poder disruptivo de una mujer que se niega a seguir el guión. Durante el periodo Edo, cuando la cultura samurái se formalizó y ritualizó en un estricto código de conducta, la imagen de Tommo se utilizó tanto como inspiración como como advertencia. Algunos la vieron como la encarnación de la lealtad ideal, una guerrera que sirvió a su señor hasta el final. Otros, especialmente en círculos académicos patriarcales, la vieron como una anomalía peligrosa, una prueba de que cuando las mujeres se exceden de su rol prescrito, sigue el caos. Pero ni siquiera aquellos que le temían pudieron borrarla. Con la restauración Meiji a finales del siglo XIX, cuando Japón buscaba modernizarse y definir su identidad nacional, Tomoe resurgió en los libros de texto y en el discurso público, esta vez como una heroína patriótica. Apareció en libros infantiles, obras de teatro escolares y arte nacionalista, a menudo junto a leyendas samuráis masculinas. Aunque la representación fue depurada, el hecho permaneció vigente. Una guerrera había logrado entrar en el cañón. En los siglos XX y XXI, el legado de Tommo evolucionó una vez más. Se convirtió en un tema favorito para artistas de manga, desarrolladores de videojuegos, académicos feministas y cineastas. En un panorama mediático repleto de personajes estereotipados, Tommo se destacó. Una mujer cuya leyenda no se basaba en el romance, sino en el combate. Ella no era la amante que quedó atrás. Ella fue quien tomó la espada y luchó hacia adelante. Las representaciones modernas de Tommo reflejan actitudes cambiantes. Algunos la presentan como un ícono feminista, otros como una figura trágica de destino incumplido. Algunos la presentan como un espíritu guerrero que ronda los campos de batalla. No importa la interpretación, ella siempre es fuerte, siempre compleja y siempre más allá del alcance de la comprensión completa. Incluso en política y educación, Tommo Gosen se ha convertido en sinónimo de desafío. Las escuelas llevan su nombre. Los dojos de artes marciales la citan en su linaje. Aparece en sellos, carteles e incluso en historias de anime. Su nombre se invoca siempre que alguien necesita demostrar que el alma de un guerrero puede adoptar cualquier forma. Puede que haya luchado en una guerra, pero su presencia sigue uniendo a la gente en cada batalla por la identidad, la justicia y el lugar. Tomoe Gosen nunca pidió ser recordado. No dejó memorias, ni cartas, ni reflexiones poéticas. Dejó atrás lo único que realmente importaba para un guerrero de su edad. Un legado forjado con sangre, lealtad y fuego. Y al hacerlo, logró algo que pocos en la historia logran. Inmortalidad sin pedirla. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, Tommo no fue preservada porque encajara con los ideales de la sociedad. Ella se conservó porque los rompió. Cada vez que blandía su espada en un campo de batalla, rodeado de hombres que la consideraban indigna, reescribía las reglas del Japón feudal. Y aunque desapareció en la oscuridad, su ausencia solo hizo que su historia se escuchara más fuerte. En una cultura donde el silencio a menudo define el valor de una mujer, el silencio de Tomoe después de un beisu se ha convertido en una especie de rugido. La ausencia de hechos concretos en torno a su destino ha dado a generaciones de artistas, académicos y revolucionarios el permiso para llenar el vacío con significado.
Se ha convertido en la encarnación de la posibilidad, la prueba de que uno puede desafiar la estructura y aún así convertirse en leyenda. Su nombre sigue vivo no solo en la literatura y la cultura pop, sino en el espíritu de cada mujer que se niega a ser invisible. Todo deportista que va más allá de sus límites. Cualquier líder al que le dicen que es demasiado atrevida. Todo luchador que no espera permiso para defender su posición. Tom Mogoen no es solo una figura histórica. Ella es una abanderada del desafío envuelta en silencio. Hoy en día, hay estatuas de ella en Nagano y en todo Japón. Las colegialas la estudian en clases de historia. Los cosplayers se visten como ella en las convenciones de anime. Los artistas marciales susurran su nombre mientras entrenan con la Naginata. Incluso aparece en juegos y series internacionales, recordando al público global que el arquetipo de la guerrera no es ficción, es historia. Y, sin embargo, su mayor poder quizás resida en el hecho de que aún no la conocemos del todo. ¿Era ella una concubina convertida en general? ¿Una hija adoptiva criada en el arte de la guerra? ¿Un ronin solitario que caminó hacia las montañas y nunca miró atrás? Puede que nunca descubramos toda la verdad, pero tal vez ese sea el objetivo. Tomo Gosen nunca estuvo destinado a ser una sola historia. Ella estaba destinada a ser mucha. No limitado por registros, ni borrado por el tiempo. Simplemente cabalgando eternamente, con la espada desenvainada hacia la leyenda que ella misma forjó. Antes de que los satélites iluminaran el cielo y las brújulas apuntaran al norte, los antiguos marineros contemplaban horizontes infinitos y hacían la pregunta más audaz de todas. ¿Qué hay ahí fuera? Estos no eran tontos imprudentes. Eran ingenieros, navegantes y soñadores. Y con poco más que las estrellas en lo alto y los vientos en sus velas, abrieron rutas marítimas que se convertirían en las primeras arterias de conexión global. La relación de la humanidad con el mar comenzó hace decenas de miles de años. Algunas de las primeras evidencias de embarcaciones datan de hace más de 40.000 años, mucho antes de la revolución agrícola. Incluso entonces, los primeros humanos ya utilizaban herramienta. Polaris, en el hemisferio norte, por ejemplo, sirvió como punto fijo de orientación. En el hemisferio sur, los navegantes observaban la Cruz del Sur. Estos marineros aprendieron a sentir el sutil empuje de las corrientes debajo de sus cascos. Aprendieron el sonido del viento en sus velas. Y lo más impresionante es que transmitieron este conocimiento de forma oral durante generaciones a través del azar, historias y tradiciones sagradas. Sus herramientas no eran brújulas ni astrolabios. Sus herramientas eran la memoria, la observación y la intuición. No se trataba solo de supervivencia. Era ciencia antes de que la ciencia tuviera nombre. Una forma de conocer el mundo que casa naturaleza y cultura. Y mientras embarcaban en aguas desconocidas, estos antiguos marineros no solo navegaban por océanos. Estaban sentando las bases para el comercio global, la migración y las primeras conexiones entre civilizaciones que nunca habían oído siquiera el nombre de la otra. Mucho antes del ascenso de Atenas o la gloria de Roma, la isla de Cree fue el hogar de una de las civilizaciones marineras más sofisticadas que el mundo antiguo haya visto jamás, los manoanos. Los Manoban, que florecieron entre los años 2000 y 1450 a.C., no eran simplemente isleños. Fueron arquitectos marítimos que convirtieron el mar en una superautopista de cultura, comercio y control. En el corazón del poder Manoban se encontraba la ciudad de Nos, un extenso complejo palaciego adornado con vibrantes frescos de delfines, barcos y vida marina. No se trataba de adornos decorativos. Eran declaraciones. Los Manoban vivían y respiraban el mar. Su economía prosperó gracias al comercio marítimo y su influencia se extendió a través del Aegean, llegando a Egipto, el Levante y más allá. A diferencia de las armadas griegas posteriores construidas para la guerra, los barcos manoanos fueron diseñados para la velocidad y la estabilidad, ideales para misiones comerciales y diplomáticas. Sus embarcaciones, a menudo decoradas con motivos de pájaros o toros, utilizaban velas cuadradas y remeros para navegar por el tranquilo pero impredecible Mediterráneo. Estos barcos transportaban de todo, desde aceite de oliva y vino hasta cerámica y bronce. Pero más que bienes,
los manoanos llevaban ideas, arte, religión y tecnologías, dispersándolas como olas a través del Allan. ¿Y cómo navegaban? Si bien no existen cartas de navegación manoanas sobrevivientes, los arqueólogos creen que se basaban en una combinación de navegación basada en estrellas y marcadores visuales, cabos costeros, el color del agua y las rutas de vuelo de las aves. Sus constantes retornos de largos viajes sugieren una profunda comprensión de los vientos estacionales y los ritmos marítimos mucho antes de que alguien los escribiera. Uno de los signos más notables de la destreza marítima de los manoanos es su papel en el desarrollo del alfabeto griego. Al interactuar con culturas del cercano oriente, como los fenicios, los manoanos ayudaron a allanar el camino para una de las escrituras más influyentes de la historia. Sus barcos no eran solo fin. Eran barcos flotantes de intercambio cultural. Pero, como ocurre con muchas potencias marinas, su fin puede haber venido del mismo océano que dominaban. Alrededor de 1450 a.C., una erupción volcánica en la cercana isla de Tera, la actual Santorini, puede haber provocado tsunamis y nubes de ceniza que devastaron los puertos manoanos y desestabilizaron su control. Ya sea por la naturaleza o por invasión, sus barcos finalmente desaparecieron de las olas. Aún así, los Manoban dejaron atrás más que ruinas. Dejaron un legado de lo que significaba gobernar no por tierra sino por mar. Si los Manowans eran los artistas del mar, los fenicios eran sus incansables empresarios. Desde aproximadamente el año 1500 a.C. hasta el año 300 a.C. Los fenicios, una confederación informal de ciudades-estado como Tai, Saiden y Biblo, dominaban el Mediterráneo oriental, no con ejércitos, sino con flotas. Su legado no es de imperios y conquistas. Se trata de una historia de navegación, comercio y difusión de la cultura en todo el mundo conocido. Los fenicios no tenían un reino unificado ni una gran capital. Lo que tenían eran barcos y muchos. Se trataba de embarcaciones elegantes, rápidas y muy maniobrables, capaces de realizar comercio a largas distancias. Utilizando velas cuadradas y bancos de hoús, sus barcos podían bordear las costas o navegar a través de aguas abiertas. Y con ellos trajeron vidrio, madera de cedro, tinte púrpura y, lo más importante, ideas. Eran los intermediarios del mundo antiguo, uniendo Egipto con Anatolia, Grecia con Mesopotamia y el norte de África con el Mediterráneo occidental. Establecieron puestos de avanzada y colonias a lo largo de las costas, siendo la más famosa Cartago, en el norte de África, que más tarde se elevaría para rivalizar con Roma. Cada colonia actuaba como un nodo de una vasta red marítima en la que las ciudades madre del este cosechaban los beneficios del comercio transmediterráneo. Pero ¿cómo lograron navegar tales distancias sin brújula ni sextante? Al igual que sus predecesores manoanos, los fenicios usaban las estrellas, particularmente Polaris, la estrella del norte, como guía. También comprendieron los patrones de viento predominantes, las características costeras y el comportamiento de las corrientes. Muchos estudiosos les atribuyen el desarrollo de uno de los primeros sistemas de navegación celeste en el mundo occidental. Sin embargo, su mayor contribución no fue algo que llevaran consigo. Fue algo que inventaron. El alfabeto. El sistema de escritura fenicio se desarrolló alrededor del año 1050 a.C. Fue un salto revolucionario. Un alfabeto de solo 22 caracteres que representan sonidos en lugar de palabras o sílabas completas. Esta escritura inspiraría los alfabetos griego, latino, hebreo y árabe. Gracias a este avance lingüístico y a su tenacidad marinera, los fenicios no solo comerciaron, sino que también conectaron. Convirtieron el mar de barrera en puente, uniendo culturas, idiomas y economías. Y lo hicieron no colonizando corazones y mentes, sino navegando de uno a otro. El Mediterráneo no era solo su autopista. Era su identidad. Mientras el mundo mediterráneo era un hervidero de comerciantes fenicios y comerciantes griegos, en el otro lado del planeta se desarrollaba una saga marítima completamente diferente. Una de las canoas con estabilizadores, de doble casco, y estrellas cartografiadas en el océano más grande de la Tierra. Estos eran los marinos aranesios. Y no solo navegaron por los mares.
Colonizaron la mitad de la superficie del planeta sin herramientas de metal, mapas ni lenguaje escrito. Los aranesios, originarios de lo que hoy es Taiwán, alrededor del año 3000 a.C. se expandieron de forma constante hacia el sur y el este, saltando de isla en isla con una velocidad asombrosa. Hacia el año 1500 a.C., habían llegado a las Filipinas, Indonesia y los confines de Nueva Guinea. Hacia el año 1000 a.C. ya estaban en Micronesia y Melanesia. Y en los primeros siglos de nuestra era habían llegado hasta Madagascar, al oeste, y la isla de Pascua, al este. Un arco de migración humana que se extiende a lo largo de más de 10.000 metros. Sus barcos eran maravillas de la ingeniería. Los aranesios desarrollaron canoas con estabilizadores para lograr estabilidad y, más tarde, canoas de navegación de doble casco capaces de transportar familias, ganado y carga a través de miles de millas de océano abierto. Aprovechaban el viento mediante velas con forma de pinza de cangrejo y utilizaban remos para mayor precisión cerca de las islas. Pero lo que realmente los diferenciaba era su incomparable habilidad en la navegación. Utilizaron el Sol, la Luna, los planetas y más de 200 estrellas como guías. Pero esto es solo el comienzo. Los navegantes aranesios, especialmente los famosos exploradores polinesios, leían el océano como si fuera un mapa viviente. Pudieron detectar cambios sutiles en los patrones de olas causados por islas distantes que reflejan el oleaje. Siguieron las trayectorias de vuelo de las aves marinas, estudiaron las formaciones de nubes e incluso probaron el agua del mar para detectar cambios de salinidad cerca de la Tierra. Esto no fue instinto. Era una ciencia altamente refinada transmitida oralmente a través del azar y de dispositivos de memoria. Su migración no fue una exploración aleatoria. Fue intencional y repetible. La cerámica leita, un artefacto cultural distintivo, marca su camino a través del Pacífico, mostrando cuán interconectado estaba realmente su mundo. No eran simplemente viajeros de isla en isla. Fueron constructores de civilizaciones que difundieron la agricultura, los idiomas y la tecnología donde quiera que desembarcaron. Y en muchos sentidos, todavía lo son. Los estudios genéticos, la lingüística y la arqueología modernos continúan descubriendo cuán avanzada y expansiva fue la navegación aranésica. Estos marineros no solo cruzaron océanos. Conectaron algunos de los rincones más remotos de la Tierra mucho antes de que los exploradores europeos abandonaran el puerto. En el Pacífico, el mar nunca fue un vacío. Era una hoja de ruta. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, generalmente nos vienen a la mente imponentes pirámides y tumbas en el desierto, no barcos. Pero los egipcios no eran ajenos al agua. El Nilo era su vía vital, su carretera y su primera escuela de navegación. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es cómo los egipcios extendieron su alcance marítimo mucho más allá de las riberas de los ríos, aventurándose en el Mar Rojo y posiblemente incluso más lejos. El dominio egipcio sobre el Nilo empezó temprano. Ya en el año 3000 a.C. construían grandes barcos de madera con tablones unidos con cuerdas y sellados con resina. Estas embarcaciones, propulsadas por velas y remos, eran esenciales para transportar mercancías, soldados y granos a través de las vastas extensiones del río. Pero el Nilo fue solo el comienzo. En la época del faraón Hatshepsut, en el siglo XV a.C., Egipto ya lanzaba expediciones marítimas desde puertos a lo largo del Mar Rojo. Su famoso viaje a la misteriosa tierra de Punt, posiblemente situada en la actual Somalia, Eritrea o el sur de Arabia, fue un hito en la historia marítima antigua. Los relieves de su templo mortuorio en Deir al-Bahari muestran representaciones detalladas de grandes barcos de carga cargados con animales exóticos, árboles de incienso y oro, todos ellos regresando de un exitoso viaje a través del mar. No se trataba de derrapes accidentales. Eran misiones cuidadosamente organizadas y planificadas con conocimiento de los patrones de vientos monzónicos, las corrientes y los tiempos estacionales. Los marineros egipcios habrían seguido las costas, utilizado patrones estelares para la navegación y confiado en exploradores marítimos, tal vez incluso reclutando a hábiles marineros locales de la región del Mar Rojo. Algunas teorías incluso sugieren que el contacto egipcio con el Valle del Indo a través del comercio marítimo indirecto,
especialmente durante el apogeo de la interacción entre la India y Egipto en Mesopotamia. Aunque la evidencia directa es limitada, elementos como marfil, lapislázuli y especias sugieren una red comercial más amplia en el Océano Índico en la que Egipto puede haber jugado un papel. Los propios barcos eran maravillas de la ingeniería para su época. Construidos con madera de cedro importada, principalmente del Líbano, los barcos marineros egipcios presentaban cascos curvos y grandes velas cuadradas. Estos barcos podían transportar cargas pesadas y soportar el oleaje del Mar Rojo. Aunque los egipcios nunca llegaron a ser una potencia naval dominante como los fenicios, dejaron un legado importante. Fueron de los primeros en tratar los viajes marítimos como esfuerzos reales, sagrados y estratégicos. Sus viajes por mar eran extensiones de su imperio, su diplomacia y su autoridad divina. En la tierra construyeron pirámides. Pero en el agua, lanzaron la ambición. En medio de las polvorientas llanuras del actual Pakistán y el noroeste de la India, una vez prosperó una de las civilizaciones urbanas más antiguas del mundo, los Harapens o la civilización del Valle del Indus. Floreció entre 2600 y 1900 a.C. Construyeron ciudades con sistemas sanitarios avanzados, ladrillos estandarizados y una planificación urbana notable. Pero enterrada bajo esta brillantez arqueológica hay otra verdad, menos hablada pero profundamente significativa. Los Harapans eran comerciantes marítimos. A diferencia de Egipto o Mesopotamia, los Harapens no dejaron ningún escrito descifrado, ningún gran relieve naval ni ningún relato épico de viajes por mar. Sin embargo, indicios de su destreza marítima salpican discretamente el registro arqueológico. Las excavaciones en Lothal, una importante ciudad portuaria de Harapan en Gujarat, revelaron lo que muchos creen que es uno de los astilleros más antiguos conocidos del mundo. Con 218 metros de largo, con compuertas y canales, conectaba con un antiguo río que desembocaba en el mar Arábigo. Prueba de que los ingenieros de Harapan no solo pensaban en el interior, sino también en el exterior. Los artefactos cuentan el resto de la historia. En Mesopotamia, concretamente en las ciudades sumerias de Lagas, se han encontrado sellos y objetos de Harappan, cuentas, marfil y cerámica. Los textos saadíes hacen referencia a una tierra lejana llamada Melua, probablemente la región de la India desde donde llegaban barcos con productos exóticos. A cambio, los Harapens recibieron plata, estaño y lapislázuli, lo que sugiere una red comercial compleja que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el más amplio cercano Oriente. ¿Pero cómo navegaban? Aunque no sobrevive ningún barco Harapen completo, modelos en miniatura, barcos de terracota y representaciones talladas sugieren el uso de embarcaciones fluviales y marítimas de fondo plano. Probablemente utilizan los mismos vientos monzónicos estacionales que más tarde impulsarían a los comerciantes árabes e indios a través del Océano Índico. Los marineros de Harappan probablemente seguían las costas, deteniéndose en puertos y esteros naturales y navegaban siguiendo señales celestiales y patrones de corrientes. A diferencia de los imperios de su época centrados en los guerreros, los Harapans eran notablemente pacíficos. Sus ciudades muestran poca evidencia de guerra o fortificaciones. Esto hace que sus conexiones marítimas sean aún más intrigantes. No estaban conquistando costas extranjeras. Los conectaban a través del comercio y la diplomacia. Y luego, alrededor de 1900 AE-C, la civilización comenzó a declinar. Los ríos cambiaron de rumbo, el comercio disminuyó y las ciudades fueron abandonadas. Su guión se desvaneció con ellos, dejando atrás una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde llegaron sus barcos? Aunque sus voces se han perdido, los rastros del agua permanecen, grabados en puertos, focas y piedras silenciosas. Para los antiguos griegos, el mar no era solo un camino. Era el destino. Acunada por los mares Ayano, Jónico y Mediterráneo, la civilización griega surgió en un mundo donde la navegación era tan esencial como la agricultura. Desde la época de las epopeyas homéricas hasta el apogeo del dominio naval ateniense, los griegos convirtieron la cultura marítima en arte, ciencia y estrategia. Sus primeras historias, las de Adicio luchando contra monstruos marinos y Jasón persiguiendo el vellocino de oro, no eran meros mitos. Eran reflejos de un pueblo íntimamente ligado al mar.
Las ciudades-estado griegas como Atenas, Corinto y sus carreteras dependían del océano no solo para el comercio, sino también para su identidad. Sus dioses tenían dominio sobre las olas. Sus héroes zarparon. Sus imperios flotaban sobre cascos de madera y ambición. Hacia el siglo VIII a.C. Los colonos griegos ya se embarcaban en el Mediterráneo y fundaban ciudades desde Sicilia hasta la costa del Mar Negro. Estas colonias no eran puestos militares. Eran centros comerciales, satélites culturales y puertos vitales en una vasta red económica. Los bienes fluyeron en ambas direcciones. Aceite de oliva, vino y cerámica de Grecia, cereales, metales y esclavos de lugares lejanos. Para navegar, los marineros griegos dependían en gran medida de las líneas visuales de la costa, de las estrellas, especialmente de la salida y la puesta de constelaciones específicas, y del conocimiento oral de navegación transmitido de generación en generación. Sus barcos evolucionaron desde simples buques mercantes a formidables máquinas de guerra como el Tri, una elegante galera de 3 niveles con capacidad para hasta 170 hombres y armada con un ariete de bronce. El Tri era más que un barco. Fue una expresión flotante de la democracia y el poder atenienses. En su apogeo, en el siglo V a.C. Atenas contaba con la armada más poderosa del mundo antiguo. La Liga Dian, originalmente una alianza defensiva contra Persia, se convirtió en un imperio marítimo liderado por Atenas. Su armada aseguró el control de las rutas marítimas, los tributos de las ciudades aliadas y el libre flujo de recursos hacia Atenas, alimentando su época dorada de filosofía, arquitectura y teatro. Pero con el poder llegó la vulnerabilidad. La guerra de Peloponnesa contra Esparta hizo que la excesiva confianza de Atenas en el dominio del mar fuera contraproducente. Las derrotas navales, los bloqueos y los conflictos internos provocaron su caída. Aún así, el legado perduró. Las innovaciones marítimas griegas en materia de fotografía, navegación celeste y construcción naval sentaron las bases para la navegación romana y, posteriormente, europea. Y su creencia de que el mar era escenario de gloria, conocimiento y tragedia resuena en el pensamiento occidental aún hoy. Para un pueblo que comenzó siendo campesinos y pastores sin salida al mar, los romanos llegaron tarde a abrazar el mar. Pero una vez que lo hicieron, no se limitaron a unirse a las potencias navales del mundo antiguo. Los aplastaron. El Mediterráneo, antaño un mosaico de flotas rivales y colonias dispersas, se convirtió en lo que los romanos orgullosamente llamaban Major Nostrum, nuestro mar. La Roma primitiva no era una superpotencia marítima. Los etruscos y los griegos dominaban las costas de Italia, mientras que Cartago, fundada por colonos fenicios, gobernaba el Mediterráneo occidental con la armada más formidable de la región. Pero todo cambió durante las guerras púnicas. Ante la superioridad naval de Cartago, los romanos realizaron un movimiento audaz. Realizaron ingeniería inversa de un buque de guerra cartaginés capturado. En una asombrosa hazaña de determinación industrial, construyeron una flota entera, cientos de barcos, en apenas unos meses. Pero añadieron algo exclusivamente romano, el corpis, un puente de abordaje que convertía las batallas navales en combates terrestres. Esta innovación aprovechó la fortaleza de Roma en infantería, permitiendo a los legionarios asaltar los barcos enemigos como si estuvieran atacando una fortaleza. La victoria sobre Cartago en las guerras púnicas proporcionó a Roma no solo el dominio naval sino también el control sobre Sicilia, Cerdeña, España y, finalmente, toda la costa mediterránea. Los ejércitos romanos, tanto militares como mercantes, patrullaban las rutas marítimas que transportaban grano, tropas y productos exóticos desde Egipto, la Galia, Siria y más allá. Puertos como Austria y Alejandría bullían de actividad, convirtiendo el Mediterráneo en una carretera romana. La Pax Romana, un periodo de relativa paz que duró 2 siglos, fue posible en gran medida gracias a este control marítimo. El mar, antaño lugar de flotas piratas e imperios en conflicto, se convirtió en una zona estabilizada de comercio. Los envíos de granos alimentaron la capital. Artículos de lujo, seda, especias y perlas llegaban desde la India y China a través de rutas marítimas que se extendían hasta el Mar Rojo y el Golfo Pérsico.
Los marineros romanos utilizaban una combinación de navegación a estima, navegación costera y navegación celestial, con la ayuda de itinerarios marítimos detallados conocidos como peripolio. Aunque carecían de brújulas, dominaban los ritmos del viento y de la corriente, especialmente los vientos áticos que hacían predecibles los viajes de regreso por el Mediterráneo oriental. Roma no solo conquistó por tierra. Se sustentaba gracias al mar. Su armada protegía el comercio, imponía la voluntad imperial y aseguraba la comunicación a través de vastas distancias. Con sus flotas, los romanos hicieron lo que ninguna otra cultura había conseguido hasta entonces. Convirtieron el mar caótico en un imperio controlado. Mucho antes de los mapas modernos, las brújulas y los motores diésel, el mundo antiguo ya estaba conectado por una red invisible de rutas marítimas dibujadas no con tinta, sino con el viento, la memoria y las estrellas. Desde las barcas de juncos del Nilo hasta las canoas de doble casco del Pacífico, estas primeras culturas marítimas no solo exploraron los mares, sino que los definieron. Y su legado aún perdura en cada puerto, en cada ruta comercial y en cada barco que cruza las olas hoy en día. El conocimiento transmitido por los maneos, los fenicios, los aranesios, los egipcios y otros se convirtió en la base de la navegación futura. Estas culturas descubrieron cómo leer el cielo como un mapa, cómo navegar con los ritmos de la tierra y cómo construir barcos que pudieran sobrevivir meses en el mar, todo ello sin cascos de metal ni cartas escritas. Sus descubrimientos no fueron aislados. Eran acumulativos. Cada civilización marinera aprendió de sus predecesoras o vecinas, aportando una nueva puntada al tapiz de la navegación global. Los alfabetos fenicios permitieron el registro necesario para el complejo comercio marítimo. Las tradiciones de navegación aronesias preservadas oralmente durante generaciones inspiraron los esfuerzos del siglo XX por revivir la señalización sin instrumentos. Las observaciones griegas de las estrellas y los vientos sentaron las bases de la geografía antigua. La ingeniería romana nos proporcionó puertos y faros que todavía resuenan en el diseño de los puertos actuales. Aún más importantes que las herramientas fueron las conexiones. Las rutas marítimas permitieron que las ideas viajaran más rápido que los ejércitos. Las religiones se propagan por mar. Lo mismo ocurrió con la tecnología, los cultivos, el idioma y las enfermedades. Las culturas marítimas del mundo antiguo no se limitaban a trasladar objetos. Trasladaron civilizaciones. Sin ellos, las antiguas rutas de la seda se habrían detenido en la costa. Sin ellos, los imperios tal vez nunca habrían surgido y los pueblos distantes podrían haber permanecido como extraños para siempre. Y, sin embargo, a pesar de todos sus logros, muchos de estos primeros navegantes permanecieron sin nombre. Sus historias rara vez fueron escritas. Sus barcos se deterioraron y desaparecieron. Lo que sobrevive son fragmentos. Fragmentos de cerámica en una bodega de carga hundida. Una estructura portuaria enterrada bajo hormigón moderno. Un mapa estelar grabado en hueso o corteza. Pero su impacto aún se mueve con la marea. Cada barco portacontenedores que cruza el canal de Suez. Cada carga guiada por satélite viaja a través del Pacífico. Cada patrulla naval en el Mediterráneo debe algo a aquellas primeras almas valientes que se atrevieron a perseguir el horizonte. Puede que hayan sido antiguos, pero nunca fueron primitivos. Fueron los navegantes originales de la historia humana. En el mundo antiguo, el nacimiento real era una bendición envuelta en una maldición. En el instante en que un niño nacía en un palacio, se convertía en algo más que una persona. Se convirtieron en un símbolo, un arma política y el futuro de un imperio. Su educación no comenzó en un aula. Todo empezó en el vivero, rodeado de susurros sobre linaje, legado y amenazas inminentes. A diferencia de los niños comunes que aprendieron a sobrevivir a través del trabajo, los niños de élite fueron preparados para el liderazgo desde el principio. Cada gesto que hacían, cada palabra que pronunciaban era observada, corregida y elaborada. Sus vidas eran representaciones de entrenamiento, ensayos para tronos que aún no se habían ganado. No aprendieron a leer por ocio. Aprendieron para poder leer tratados. No aprendieron a hablar para expresarse.
Aprendieron a exigir obediencia, a recitar leyes y a pronunciar halagos cuidadosamente calculados a los enviados extranjeros. El contenido de su educación dependía en gran medida de la geografía y la dinastía, pero los objetivos eran universales, de control, carisma y continuidad. Un príncipe babilónico podía ser instruido en el uso del uniforme por escribas, mientras que un heredero egipcio era introducido a los jeroglíficos sacerdotales, los rituales y los mitos sagrados. En Grecia, la filosofía era esencial. En Persia, la etiqueta era militar. En China, el confucianismo gobernaba el currículo. Incluso sus juguetes eran políticos. Las armas en miniatura, los juegos de mesa que simulaban estrategia y los animales simbólicos reflejaban los roles que se esperaba que dominaran. Los tutores no eran solo profesores. Eran controladores, cuidadosamente elegidos por la corte, eran leales, de élite y, a menudo, prescindibles. Si el niño real fracasaba, era el tutor quien pagaba el precio. Había mucho en juego siempre. Un heredero con poca educación era un lastre para la nación. Un niño blando o mal preparado podría convertirse en una pornografía en manos de enemigos o familiares ambiciosos. En aquella época la educación no tenía por objeto el desarrollo personal. Se trataba de la supervivencia del régimen. Pero a pesar de todo su rigor, la educación real también podía ser deslumbrante. Estos niños estuvieron expuestos a la astronomía, la medicina, las lenguas extranjeras, la ética y el arte mucho antes que el resto del mundo. Algunos de ellos se convirtieron en eruditos, estadistas, generales y eruditos. Criado no solo para gobernar, sino para eclipsar todas las mentes en la sala. Nacer miembro de la realeza en el mundo antiguo no significaba solo haber nacido con suerte. Debía nacer en una prueba que duraría toda la vida. Y la educación fue el primer campo de batalla. Detrás de cada gobernante poderoso del mundo antiguo había a menudo una figura mucho más oscura, el tutor. Estas no eran simplemente niñeras glorificadas. Eran filósofos, sacerdotes, generales y operadores políticos. Su tarea es convertir al niño no solo en un adulto, sino en un gobernante, un diplomático y, a veces, un dios. Pocas parejas de tutores y estudiantes han tenido mayor resonancia a lo largo de la historia que la de Aristóteles y Alejandro Magno. Elegido por Filipo de Macedonia, Aristóteles recibió el encargo de convertir al testarudo príncipe en algo más que un simple guerrero. Le enseñó ética, retórica, zoología, geografía y filosofía y le infundió un hambre insaciable de conocimiento. Cuando más tarde Alejandro conquistó el mundo conocido, llevó consigo copias de Homero y textos filosóficos como armas sagradas. Aristóteles no le había enseñado solo hechos. Había creado el mundo interior de un futuro conquistador. Pero Aristóteles no fue una excepción. En el Imperio Romano, Séneca, el filósofo y estadista estoico, fue asignado para ser el tutor del joven Nerón. Intentó moldear al niño con virtud, lógica y moderación. Desafortunadamente, la historia nos dice que Nerón se convirtió en uno de los tiranos más infames de Roma. El fracaso no fue enteramente culpa de Séneca, pero demostró cómo incluso los mejores profesores no siempre podían superar los instintos más oscuros o la influencia cortesana de un estudiante. En Persia, los tutores reales a menudo eran militares elegidos por su lealtad y su capacidad para inculcar disciplina. A los príncipes de la dinastía Echimemen se les enseñaba a cazar, a montar a caballo y al combate desde los 7 años, junto con entrenamiento moral en veracidad y justicia. Todo bajo la atenta mirada de mentores de élite. Su educación era práctica, espartana y profundamente política. En la antigua China, los eruditos confucianos tenían una enorme influencia en la educación de los príncipes. Inculcaron ideales de piedad filial, jerarquía y ritual. Pero hay de aquel tutor que enseña lo equivocado. Un desliz linguae podía acarrear el destierro o la muerte si una lección contradecía la doctrina del emperador. Ser tutor real significaba vivir en las sombras, moldeando la historia a través de la boca y las manos de otros. Tenían que ser sabios pero invisibles. Imponente y a la vez diferencial. Caminaron por una línea peligrosa. Si se acercaban demasiado, serían envidiados. Si fallaron,
fueron descartados. Tuvieron éxito y sus nombres perduraron solo si sus estudiantes hicieron historia. Mientras que los hijos e hijas de los agricultores aprendían de la vida, los niños de la élite del mundo antiguo aprendían de sistemas construidos detrás de los muros de los palacios, casas particulares, bibliotecas de templos y, en algunos casos, escuelas sacerdotales secretas que protegían el conocimiento como si fuera oro. La educación de la realeza no consistía solo en prepararla para el poder. Se trataba de controlar el flujo de conocimiento. Lo único más peligroso que los ejércitos. En el antiguo Egipto, los sacerdocios eran los guardianes de la educación. Los niños de la realeza, especialmente los futuros faraones, a veces eran educados en escuelas de templos donde la instrucción incluía la lectura de jeroglíficos, la memorización de textos religiosos, la comprensión de prácticas rituales y el aprendizaje de astronomía y medicina. Estas no eran habilidades compartidas con el público en general. La alfabetización era algo poco común, sagrado y solo a aquellos destinados a gobernar o interpretar lo divino se les permitía acceder a ella. Gran parte de este entrenamiento se llevó a cabo en lo que podríamos llamar escuelas secretas. En templos como los de Caraco Helopoulos, el conocimiento se transmitía de sacerdote a discípulo con total confidencialidad. El currículo no era solo religioso. Fue político. Saber recitar hechizos, interpretar presagios o planificar rituales daba a los gobernantes control sobre la vida y la muerte a los ojos de su pueblo. Persia tenía su propia estructura educativa de élite. Los hijos de la nobleza persa, especialmente aquellos cercanos al rey, eran educados en lo que Heródoto llamaba la escuela del rey. Ocultos de la vista del público, estos niños aprendieron a decir la verdad, a montar a caballo, a usar el arco y a liderar. También absorbieron la ética y el arte de gobernar zoroastrianos. Esta educación no era solo para príncipes. Era para futuros sátrapas, generales y administradores. Hombres que se esperaba que controlaran provincias y ejércitos con una lealtad inquebrantable. En la India, los niños de la realeza podían asistir a gurukulos, escuelas aisladas en bosques dirigidas por sabios brahmanes. Aunque los plebeyos rara vez tenían acceso, los príncipes a menudo eran puestos bajo la guía de un solo gurú que les enseñaba todo, desde himnos vádicos hasta habilidades de mariscal. La educación era holística, espiritual, intelectual y física y nuevamente profundamente jerárquica. El conocimiento estaba adaptado al elenco, al rol y al destino. Incluso en Grecia, donde la educación estaba más democratizada en algunas ciudades. Los niños de élite, como los de Esparta o Atenas, recibían una formación especializada. Los hijos de la realeza espartana fueron colocados en AOG, la academia militar administrada por el Estado. Los aristócratas atenienses contrataban tutores privados de lógica, estrategia y retórica porque saber cómo ganar una guerra era solo la mitad de la batalla. Saber cómo ganar una discusión podría ser aún más importante. En todos estos mundos, el conocimiento no solo se enseñaba. Estaba custodiada, era pasada como una espada, y estaba destinada solo a aquellos que podían manejarla. En el mundo antiguo, rara vez se esperaba que las mujeres de la realeza dirigieran ejércitos o gobernaran estados. Pero eso no significaba que su educación fuera trivial. De hecho, durante muchas dinastías, la instrucción de las hijas de la élite era tan calculada y estratégica como la de sus hermanos. Porque las mujeres de la realeza no eran solo hijas, eran futuras reinas, sacerdotisas, peones políticos y, a veces, personas con poder. En Egipto, las mujeres de la realeza podían tener una inmensa influencia. Reinas como Hatzinefertiti no se limitaban a estar al lado de los faraones. Gobernaron, construyeron templos y se dedicaron a la diplomacia. Esto requirió educación. En Egipto, los sacerdotes del templo solían enseñar a las princesas a leer jeroglíficos, recitar textos religiosos, administrar propiedades y realizar rituales sagrados. Aquellas destinadas a convertirse en las esposas de Dios de Amón fueron iniciadas en las órdenes sacerdotales, aprendiendo derechos y teología mucho más allá del alcance de la gente común. Algunas incluso participaron en el gobierno con conocimientos que rivalizaban con los de sus homólogos masculinos. En Persia, las mujeres de la realeza vivían encerradas tras las cortinas del palacio, pero no permanecían ociosas.
A las reinas aquemínidas se les confió la gestión de vastas propiedades, la supervisión de los tesoros y el mantenimiento de las alianzas cortesanas. Para ello, se les enseñó contabilidad, diplomacia y etiqueta política. Historiadores griegos como Xenopón destacan cómo las reinas persas participaban en el gobierno tras bastidores, lo que indica una educación silenciosa pero formidable. En la antigua Grecia, la historia es mixta. En Atenas, la educación de las mujeres, incluso de las de élite, era mínima y doméstica. Música, tejido, tareas del hogar y algo de lectura. Pero en Esparta, las mujeres reales eran criadas para ser fuertes. Se entrenaron en aptitud física, retórica y valores espartanos. Una princesa espartana podía decir lo que pensaba y comandar propiedades mientras su marido libraba una guerra. Y cuando los hombres espartanos morían jóvenes en la batalla, a menudo eran las mujeres quienes mantenían el legado. En la India y China, la educación de las mujeres nobles reflejaba prioridades religiosas y dinásticas. En el Imperio Gupta, las hijas reales a veces recibían instrucción en sánscrito, música, poesía y filosofía, habilidades diseñadas para realzar su atractivo y estatus. En la China imperial, a las emperatrices y consortes se les enseñaba la ética de la confusión, la caligrafía y el protocolo palaciego. Aquellos destinados a desempeñar roles políticos como la emperatriz Luji o Wetan fueron mucho más allá del dominio del gobierno, la vigilancia y el arte de gobernar bajo el disfraz de la etiqueta. Las mujeres de la realeza recorrieron un camino delicado. Se esperaba que encantaran, no que gobernaran. Pero cuando las circunstancias cambiaban, a menudo asumían el poder. Y cuando lo hicieron, su educación no fue ninguna maravilla. Era su arsenal. Si las espadas ganaron batallas, la palabra ganó imperios. En el mundo antiguo, la capacidad de hablar de la realeza no era una habilidad blanda. Era un arma. El lenguaje, la retórica y la persuasión pública eran herramientas esenciales del gobierno, la diplomacia y la supervivencia. Y así, a los niños de la élite no solo se les enseñaba a hablar. Fueron entrenados para cautivar, manipular y mandar a través de las palabras. En ningún lugar esto fue más claro que en la antigua Grecia, donde la retórica era vista como el sello distintivo de un líder civilizado. Los aristócratas atenienses aprendieron de maestros como Isócrates y más tarde los sofistas, quienes enseñaron el discurso persuasivo como un arte y una ciencia. Las jóvenes élites practicaban la pronunciación de discursos, el debate en foros públicos y el dominio del logos, el patos y el etos, los pilares de la persuasión clásica. Para aquellos criados para gobernar, una lengua afilada podría ser más útil que una espada afilada. Este ideal se extendió a través de las culturas. En Roma, a los niños de la élite se les enseñaba ortografía desde una edad temprana. Memorizaron los discursos de Cicerón, aprendieron estrategias judiciales y practicaron la presentación de argumentos manteniendo el aplomo y el decoro. Para los herederos imperiales, no se trataba solo de una actuación cortesana. Se trataba de supervivencia. Una frase mal dicha podría provocar un escándalo. Un discurso brillante podría influir en el Senado. Incluso en las monarquías donde reinaba el poder absoluto, las palabras todavía importaban. En Egipto, el faraón era considerado un orador divino. Sus proclamaciones tenían peso ritual y legal. Los niños de la realeza aprendían el lenguaje formal y las fórmulas ceremoniales, recitándolas durante las procesiones religiosas y los rituales estatales. En Mesopotamia, las escuelas de escribas enseñaban a los niños de la élite no solo a escribir, sino a escribir de forma persuasiva, elaborando decretos reales, cartas diplomáticas e himnos míticos. En Persia y la India, el lenguaje desempeñó un papel diferente pero igualmente vital. Los príncipes persas fueron entrenados en múltiples idiomas. Persa antiguo para corte, arameo para diplomacia y, a veces, griego o medo. Aprendieron a negociar, a elogiar e intimidar con tono y ritmo. Los estudiantes de la realeza india, especialmente bajo los imperios Maurya y Gupta, estudiaban epopeyas sánscritas y textos filosóficos como el Arthashastra, que ofrecía lecciones tácticas de retórica, espionaje y diplomacia.
Incluso en culturas donde reinaba la tradición oral, como entre las élites celtas y germánicas, la narración de historias y el habla eran formas de autoridad. Un príncipe que no sabe hablar bien no puede gobernar. Porque al final, el poder no fue simplemente tomado. Fue hablado y existió. Para la antigua realeza, el cielo no era solo un lienzo de estrellas. Era un calendario, una brújula, un reloj y, a veces, una escritura divina. Y bajo ese cielo, los números importaban. Las matemáticas y la astronomía no eran materias opcionales para los herederos reales. Eran disciplinas fundamentales que moldeaban la manera en que un gobernante entendía el tiempo, los impuestos, la arquitectura, la guerra e incluso el destino mismo. En Mesopotamia, mucho antes de que Pitágoras fuera un nombre conocido, las élites babilónicas estudiaban sistemas matemáticos de base 60, predecían eclipses y calculaban los movimientos planetarios con asombrosa precisión. Los escribas reales y los sacerdotes astrónomos a menudo eran tutores de los príncipes y les enseñaban a leer tablillas uniformes llenas de datos sobre las estrellas, el clima y los presagios. Estos cálculos no eran abstractos. Tenían consecuencias reales sobre cuándo hacer la guerra, plantar cultivos o realizar rituales reales. La educación real egipcia también introdujo las matemáticas en casi todas las esferas de poder. Los faraones necesitaban comprender la medición de la tierra para los impuestos después de las inundaciones del Nilo. También tuvieron que supervisar proyectos de construcción monumentales, templos, tumbas y pirámides, lo que requería conocimientos geométricos y habilidades logísticas. La astronomía guió el calendario religioso de Egipto, y a los niños de la realeza se les enseñaba a seguir la salida helicoidal de Sirio, que anunciaba la inundación anual y marcaba el comienzo del año. En la antigua India, los miembros de la clase real estaban expuestos a las profundas tradiciones matemáticas que se encuentran en textos como los Sula Sutras. Y posteriormente el trabajo de Aryabhata sobre el álgebra y el movimiento planetario. La astronomía era a la vez científica y espiritual, esencial para alinear rituales e interpretar presagios. Un rey sabio consultaba.